Bueno, este es el episodio número 94 de esta serie que se llama La Universidad del Futuro, donde estamos preguntándonos por imaginar como futuros posibles a la educación y no solo imaginarlos, sino construirlos. Entonces, ha sido como el reto de mantener como una conversación con personas que vienen de campos muy diferentes, pero que tienen como iniciativas, tienen experiencias, tienen historias para contar. Y bueno, hoy estamos con Juan Carlos Cuervo, que nos conocimos, bueno, pues es coterráneo, es de Manizales también. Y creo que nos pillamos por ahí por Maloca, cuando estuvimos, yo estuve coordinando, dando 2000. como enfoque pedagógico a un proyecto que se llamaba Arte y Ciencia para la Convivencia y fue como muy importante ese proyecto porque fue como acabadito de salir yo de la maestría que estaba haciendo en educación y como que con, se me olvida el nombre de quien era un amigo mío de Maloca que también estuvo en la maestría, que él coordinó mucho como la línea de I+D, ¿cómo se llamaba? Está Diego, Bueno, estaba Diego Corrales, pero quizás había otro, Diego, no, otro. Manuel Franco. Manuel, con Manuel. Con él tuvimos cursos compartidos y bueno, él también estaba como trabajando temas similares y pues él me invita allá a participar en ese proyecto y bueno, ahí como que tú estabas por ese tiempo en Maloca, pero bueno, Sí, pues señor. antes de hacerte como una presentación así como más amplia, pues me gustaría que tú nos contaras antes de incluso de haber entrado a estudiar ingeniería física en la Universidad Nacional, porque es muy chévere en esto de la Universidad del Futuro mirar a ver qué es lo que nosotros nos ha llamado la atención, qué nos ha gustado aprender. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje y cómo desde pequeñito, a ver qué cosas de eso que tú empezaste a descubrir? Por ejemplo, yo te cuento que cuando yo vivía en Pereira, en el colegio, yo escuchaba un programa de astronomía de la Universidad Tecnológica de Pereira que era muy fascinante. Yo lo escuchaba por radio y yo era tomando notas, muchas de las cosas que se hablaban no entendía y hablaban como unos físicos y matemáticos y hablaban de la cuadratura del círculo y de como unas cosas como que para uno escucharlas en radio, en ese tiempo no teníamos internet, era como muy apasionante, entonces me gustaría como antes de que tú entraras a estudiar esta carrera, ¿cómo fue tu experiencia en el colegio, incluso en la infancia? Y hablemos un poco de eso y de dónde vienes también. Claro, claro que sí, Andrés. Primero, hombre, muchas gracias por la invitación. Para mí una, fue algo extraño, una invitación extraña cuando me dices Universidad del Futuro y yo, ¿qué rayos es esa locura? Claro, ya mirando y buscando, yo, no, qué bacán. Pues Andrés, bueno, después del agradecimiento te cuento. Yo realmente soy de Manizales, efectivamente. Espérate que tenemos algo aquí que nos está haciendo un sonidito de fondo, pero si alguien tiene por Tranquilo, ahí chatarra para vender, bienvenido sea, aquí pueden venir. dale fresco. Listo, creo que ya lo logramos. Entonces, yo nací en Manizales en el año 76. Me crió en una casa normal, clase media, pero lo que sí tengo es una cuadra, una barra de amigos con lo que podamos compartir, obviamente, el juego tradicional de calle, algo que a veces ya en ciudades grandes es un poquito complicado. Entonces, pertenezco a esa familia de niños que tuvo esa infancia de jugar escondite con los amigos, con la pelota en la mitad de la calle y parar el balón mientras pasa el carro. O sea, pertenezco a esa generación. Claro, a partir de ahí la curiosidad era lo que nos dominaba. Entonces, cualquier cosita que viéramos, estábamos ahí dándole nosotros a mirar qué es lo que estaba ocurriendo. Que se cayó una hoja, que se cayó un palo, que vamos a mirar el árbol, que nos devolvemos. Construcciones al 100, o sea, vamos a hacer con cartón carros. Bueno, entonces esa línea de juego, pues obviamente me va a llevar a como a fortalecer esa curiosidad y después me encuentro en el colegio, en la escuela, todavía en la escuela de la profe, no. Sí, no, Bueno, listo. Entonces, llego yo a la escuela en cuarto de primaria y me encuentro con una profesora que me pone una tarea que para mí la verdad era una tarea como bobita, pues, como una tarea que no es que me llamara la atención. Tenía que llegar en la noche, subir a la terraza, tomar un cuaderno, mirar el cielo y hacer un dibujo con los puntos que vieran el cielo, es decir, con las estrellas. Esa era la tarea.
Cuando me la pone, yo dije, pues bueno, sí, subamos a ver qué pasa. Efectivamente, hago la tarea, subo con un amiguito a la terraza de la casa, empezamos a mirar, cuando de pronto veo una luz que pasa así rápido por encima de mi cabeza y por primera vez yo sé lo que es sentir vértigo, porque esa luz, más que la luz, lo que sentí fue que esa luz estaba muy cerca y el cerebro me hizo ver las estrellas súper lejos. Por primera vez tuve el concepto de dimensión y de profundidad en el cielo. Eso me marcó claramente. Pero ¿a qué va toda esta historia? Para poder responderte el por qué llego a donde llego. Cuando voy al otro día donde la profe y le muestro mi cuaderno, los dibujitos que ella me pedía, le hago la pregunta mágica. Profe, vi una luz que se movió por todo el cielo. ¿Eso qué es? Y me dio la mejor respuesta con la que me movió el piso. Y esa respuesta fue, no sé. Fue la mejor respuesta que me pudo haber dado esa mujer. Cuando ella me dice no sé, empiezo yo a tener la obsesión de averiguar qué era esa cosa. No teníamos internet, era a la vieja usanza, era o preguntando a la gente o buscando en libros. La gente que me rodeaba no eran de astronomía. Por ahí algunos me dijeron que estrella fugaz. Pero claro, empecé a buscar en libros y en libros, entonces me pasa algo similar a lo que le ocurre a lo que mencionan en las biografías de Simón Bolívar, que le ponen a hacer a él también, de mira esta flor, vaya, mira a ver qué hay por allá, y él empieza a decir, esto, señor Simón, esto es la flor tal. Y él le dice, no, esa no es, esa es una, y le da otro nombre. Y se va a Simón Bolívar y sigue buscando. Algo me pasó así similar. Por estar buscando qué era esa luz, terminé buscando mucha información, encontrando mucha información acerca del cielo, de lo que eran los planetas, el sistema solar. Y me fui metiendo y metiendo. O sea que ya en cuarto, quinto de primaria yo ya estaba enganchado con el tema. Eso me va a llevar entonces a terminar mi bachillerato. Ya tenía claro que quería hacer el mundo de la ciencia. Tenía claro que me encantaba la astronomía, ya la sabía con todo. Estoy en una ciudad como Manizales, donde desafortunadamente no ofrecían ese programa de astronomía. Tampoco habían ciencias exactas, o sea, no había una materia como física como carrera, ni matemáticas como carrera. Y lo que terminé haciendo fue de manera así, que es algo que creo que es importante que se sepa, es lo que muchos de nosotros en Manizales terminamos haciendo, y era como buscando la carrera un poco más afín a lo que uno quería, porque muchas veces no teníamos la mentalidad que podíamos viajar a otra ciudad y que podíamos estudiar en otros lugares. ¿Qué termino haciendo yo? Termino entrando a, como anécdota lo cuento, a una ingeniería química inicialmente, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Pero entro a esa carrera porque en el pensum, buscando el pensum, aparece una materia que se llamaba termodinámica. Y yo ya había leído en alguna parte de libros que con la termodinámica yo podía entender cómo funcionaba el sol. Entonces yo dije, uy, una carrera que tiene termodinámica, eso por aquí va a ser. Y además por allá, como en séptimo semestre, apareció una carrera que se llamaba diseño de reactores. Y yo, diseño de reactores, no, yo he leído que los cohetes funcionan con reactores. Entonces, por aquí va a ser. Y eso fue, mira lo que lo lleva a uno a tomar una decisión de entrar a una carrera, pensando bajo el pensum. Efectivamente, en ingeniería química, las cosas definitivamente no se dan. Yo me doy cuenta que eso por ahí no es. Ya estando muy avanzado en ingeniería química, pues ya llevaba mucho tiempo estudiando, termino migrando y buscando la manera de irme a estudiar astronomía. No lo logro, no conocía pues como viene el medio. Termino entonces finalmente culminando mis estudios universitarios, pero como ingeniero físico, que era una carrera recién dada en la universidad para comienzos del siglo XXI, es decir, por los años del año 2000. Así me formo entonces en ingeniería física. Luego ya viajo a Bogotá, hago mi trabajo de grado acá con la Nacional, parte Manizales, parte Nacional de Bogotá, en superconductividad. Ese es como mi fuerte cuando hago mi cierre. Y desde de trabajo en superconductividad, pues obviamente continúo con mi mente astronomía, 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 pero entro a trabajar y ya comienzo entonces a perfinarme en los dos mundos. ¿Cómo me sostengo ya como Bogotá y cómo logro al mismo tiempo ir estudiando? Y así entonces entro, ahí donde nos conocemos tú y yo, en Maloca, por el lado del año 2009, y comienzo estudios en la maestría de astrofísica de la Nacional. Hago solamente un año, me di cuenta que el manejo de tiempo no me estaba dando y además sentí
que la manera de la preparación de la Universidad Nacional de acá era muy teórico y a mí me gusta mucho más lo observacional, lo experimental. A mí me sentía como más atraído por ese lado. Entonces, ahí voy con esa parte de la historia, me salgo, termino, hago mi periodo en Maloca, cumplo, aprendo un montón, luego migro a trabajar con el Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, más de 5 años, y ahí sí me formo un poco más, también ingreso ya a otros estudios de maestría, pero vía online con la Universidad Internacional de Valencia, y llego pues al final, solo me queda faltar el trabajo de grado, me salgo, pero ya tenía el conocimiento, eso es lo que yo quería. Y paso y tener un tiempo de relax, digamos, el académico. Sí estoy de la mano con amigos que son astrónomos y empezamos a hacer cositas y empezamos haciendo cosas. Me la paso haciendo cursos. Obviamente el trabajo de la Sergio Arboleda me llevó a profundizar más en el tema de la divulgación, que eso es algo que me apasiona también. Divulgación científica, para ser más exacto, astronomía. Y luego tengo trabajando en el Planetario de Bogotá, liderando todo el equipo de divulgación. Para los que no lo sepan, Planetario tiene dos áreas, que es educación y el equipo de divulgación, divulgación científica. Yo termino con el grupo de divulgación, que es el encargado de toda la programación, de cómo que se va a ofertar en el museo, en lo que antes llamábamos museo. Toda la parte de actividades para público general y hacer esta divulgación científica. En medio de todos esos años, sí, por fin terminó algo, hermano, de trabajo post universidad, y es una maestría, pero esta vez salto y no lo hago con astronomía, sino que lo hago con el cómo transmitir información, cómo transmitir pasiones, más bien sentimientos alrededor de la ciencia, y por eso hago una maestría en gamificación y recursos digitales con la Universidad Tecnológica de México, con TEC México, cuyos profesores realmente del programa eran españoles. Y mi acá, ahí resumí en 15 minutos esa parte de quién es Juan con respecto a esa capacitación. No. Claro, qué bueno conocer eso porque eso es importante el recorrido y como para que la gente vaya conociendo quién hay detrás como de los proyectos. Hoy vamos a hablar un poco también del emprendimiento de Juan que tiene que ver con gamificación, pero antes de entrar ahí sí me gustaría profundizar un poquito más en esos aprendizajes que deja, por ejemplo, las experiencias que tuviste en Maloca y de aquellas cosas que recuerdes, porque eso es un escenario educativo, pues que no es como formal, pero pues pasan aprendizajes y hay unas cosas que cuando uno va pues a esos lugares pues se piensa con mucho detalle y son los ambientes, son como las infraestructuras, los contenidos, cómo era ese trabajo y como que recuerdas tú como que sea interesante para contar ahí de esa experiencia para ir como siguiendo tejiendo ahí más fino ahí. Algunas experiencias que han Claro, sido conmovedoras. Mm. pues Andrés, más que no solo Maloca, o sea, yo hablé de la parte académica, pero realmente ya en cuanto a la aplicación, yo me remontaría un poco más atrás, Mm. porque realmente yo comienzo con ese tema de la divulgación científica y el tema me interesa el tema de las didácticas, o sea, astronomía desde el concepto del por qué el universo es como es, obviamente académicos en astronomía, pero también en paralelo ya tenía mi gusto por tratar de buscar maneras de mostrarle a los demás lo que yo estaba también aprendiendo, lo que yo estaba desarrollando. Entonces me devuelvo en el tiempo porque en el año 2002, 2003, yo comienzo a trabajar con el Museo Interactivo del Juego y la Ciencia de Manizales, que está pegado o es un hijo como proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, que a su vez es un museo hijo del Museo del Juego y la Ciencia que está acá en Bogotá, en la Universidad Nacional de Ujú. acá de Bogotá. Entonces yo soy de los que también comienzo, junto con otros compañeros, a hacer los primeros guías de lo que actualmente se conoce como Samoga en Mm. Manizales. Dentro de eso, pues obviamente puedo unir los dos mundos que me encantan. Lo poquito que iba leyendo de astronomía, lo iba uniendo con el tema de explicarle a la gente y empiezo a entender que hay formas de comunicar y que hay unas maneras también de poderles llegar a las personas. Entonces, yo comenzaría esto con Samoga. Ahí comienza a tener ese contacto de la divulgación y de saber que hay diferentes realidades, que no solamente trata de algo cognitivo,
sino Mm. también de realidades sociales. Ahí entiendo que hay gente que tiene con qué pagar la entrada a un museo y hay gente que no. Ahí comprendo que hay gente que para poder llegar a escucharme dentro de un museo como Zamoga, tuvo que haber viajado desde la vereda tal, varias horas, con muchos esfuerzos, a poder entrar sin haber desayunado y que luego yo venga a decirle, sea FDX una tal que en el espacio K. O sea, tienen que ocurrir contextos. Ahí es donde ya comienzo a darme cuenta que no es tan fácil, no existe la receta al momento de hablar con los demás. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en ese momento con Samoa. El trabajo que se hace en Zamoga es muy empírico, es decir, no teníamos a nadie que nos dijera cómo hacer las cosas. Éramos nosotros experimentando el día a día, haciéndolo con las zonas. Se crean proyectos muy bonitos con maestros para llevar experimentos que son, entre comillas, experimentos potentes, fuertes, complejos, pero a través de elementos muy básicos que hoy actualmente llamaríamos a través del reciclaje, o sea, elementos que se reciclan, pero explicamos fenómenos complejos. Entonces, creo con una compañera a la cual estimo mucho y que me gustaría que después se pudiera hablar, que se llama Ángela Londoño, también de Manizales. Con ella lo que hacemos es tomar unos videos super wash, de esos que hacen en Estados Unidos con toda la parafernalia de experimentos. Y con ese material lo que hacemos, bueno, ¿cómo explicamos eso mismo? Pero con un martillo, un papel, un lápiz y tal cosa. Eso mismo que estamos viendo ahí, ¿cómo hacemos el mismo experimento, pero acá? Y empezamos a hacer una traslación, una ingeniería ahí inversa en parte de eso, y lo llevamos a cajas y traemos a los profes de distintos municipios de Caldas a que nos reuniéramos cada 8 días en el museo para poder hacer ese trabajo con ellos y que a su vez ellos lo aplicaran con sus muchachos en sus instituciones. Entonces ahí tengo mi primer contacto con lo que es la educación formal desde un espacio no formal o no convencional más bien, como es AMOC. Claro, cuando llego a Bogotá, ahora sí ya podemos entrar, ahora sí. Eh, Tengo ya entonces esa experiencia, también intenté hacer mi trabajo por cuenta personal en Manizales, llego ahora sí a Maloca por una casualidad y creo que es importante o que más bien es interesante, anecdótico contarte algo. Yo ya estaba enfocado en eso, comienzo en Bogotá para levantarme algo de dinero, comienzo a trabajar con Secretaría de Ambiente haciendo mapas de ruido en nuestra ciudad. Recuerdo muy bien que me tocó hacer mediciones para Fontibón y para Engativá. Esos fueron mis dos primeros arranques. Y yo cada vez que hacía esas mediciones y tomaba, yo me imaginaba, uy, ¿cómo le explicó esto a la gente? ¿Cómo sería bacano poder hacer? Y, o sea, no, nunca me desconecto de esa parte. Para cuando termina ese contrato con la Secretaría en el año 2008, mayo del 2008, comienzo a buscar otro trabajo porque ya se acaba el programa y entro a internet y veo un anuncio de Maloca que decía, Juan, te necesitamos. Así decía, Juan, te necesitamos. Porque la descripción que estaban dando casaba perfecto con las experiencias que ya había tenido y con lo que era mi perfil y estaba esperando también tu trabajo. Y así es como entonces logro entrar a Maloca y entro al área, en esa época se llamaba investigación y desarrollo, específicamente a una línea que era la línea de astronomía, física y matemáticas. Entonces entro como coordinador de esa línea en esa área. Así comienza toda esta historia, hombre. Oye, Ya, sí, dale. No, dale, no, dale, no, que estoy no. hablando Y me mucho. parece muy interesante eso Es de, que me emociono, Andrés. no, Necesito que me complejes ahí. no, se me venía en mente que el maestro también en buena parte hace también una traslación de algo, de un contenido, de un conocimiento y lo lleva, digámoslo, de acuerdo como a las edades. Si son niños, es muy diferente si estoy trabajando con primera infancia o si estoy trabajando, y eso lo tienen muy claro los pedagogos, que no se pueden, de acuerdo al desarrollo psicológico de los niños, pues también se pueden dar algunas cosas que tienen que ver con un conocimiento más abstracto, pero lo que uno ve es que en los museos amplían un poco las posibilidades para que más personas puedan disfrutar del hecho científico. Eso es lo que me parece maravilloso. Y eso es lo que hacen ustedes, que tienen la conceptualización, pero tienen también como la creatividad para que a partir de la narrativa o de los elementos como que conecten no solamente como cognitivamente, sino emocionalmente a las personas los enamoren del conocimiento, que eso me parece muy importante para la universidad del futuro y del presente también, porque pues estamos exponiendo el futuro es como para abrir, es como el escenario de posibilidades, pero lo que uno ve es que es Eh, muy chévere
cuando uno ve, incluso yo lo he visto mucho porque ha sido parte de mí, también de mi recorrido en investigación en mi maestría, que también estaba metido como en el tema de arte, ciencia y tecnología, me interesó indagar ese campo porque veo que en esas relaciones es donde se piensan a tejer como nuevas formas de experimentar, tanto para el científico ver el arte, pues le abre la cabeza, como para el artista, como encontrarse con mundos así como tan fascinantes como el microbioma, la astronomía y todo lo que tiene que ver con la física cuántica, eso también como que rompe la cabeza y desestructura un poco como patrones, entonces como que se complementan muy bien, veía yo, entonces me gustaría que habláramos un poquito como cómo tú ves esas conexiones y cuál ves como que es como la importancia de eso hoy en día para la formación de las personas, ¿cómo lo ves tú hoy? Claro, claro que sí. Has tocado un tema que realmente para mí es clave. No es gratis cuando se hacen las críticas de por qué un ingeniero termina enseñando física, matemáticas en una universidad o en un colegio, solo por el hecho de ser ingeniero, si no ha desarrollado o no tiene más bien los conocimientos académicos para ser docente, que esa ha sido una de las grandes críticas que se ha dado acá y en todas partes, eso no es de ahora. Entonces tú tocas un tema como importante, porque los museos o los centros de ciencia, como hoy en día se quiere reconocer desde el tema de gobierno también, los centros de ciencia cumplen un rol o un papel importante porque ahí sí el ingeniero puede también conversar y puede hablar, o sea, se vuelve un lugar de encuentro interesante, porque a diferencia de lo que puede llegar a pasar en un aula de clase convencional, el maestro es el que tiene que saber desde la escuela tradicional. Y como tiene que saber, entonces tiene que transmitir, pero es él. Mm, No es que existan muchos espacios de trabajo colaborativo entre maestros en muchas instituciones educativas. Existen la hora de la reunión donde te echan la cantaleta del día de por qué no entregaron la listado, por qué no entregaste el planeador, por qué no entregaste. Pero momentos donde los profes de diferentes disciplinas se unan para poder conversar y hacer y proponer, no es que existan de manera habitual. Entonces los centros de ciencia o lugares también como Maloca, como lo pudo Tezamoga, son esos espacios donde perfectamente puede ocurrir ese espacio. Entonces tú convocas para cierto día, para cierta hora, cierto momento, puede ser primero el gremio de los maestros, pero igual los pones a todos a conversar entre ellos. Eso es un ejercicio súper básico y es lo común que se podría hacer, lo mínimo que uno esperaría que pueda ocurrir en un centro, es lo mínimo. Si uno lo quiere llevar más allá, no solo pongo a conversar a los maestros, sino que también dentro del mismo lugar pongo a conversar a los maestros con los que están haciendo la investigación de punta o los que están trabajando en el campo que me interese trabajar. Y si quiero ir más allá y sacarla del estadio, ya no solo pongo a trabajar con un experto, sino que pongo a hablar a muchos expertos de diferentes ramas con los mismos maestros y armo todo un nicho de un diálogo mm. que para mí esa palabra fue extraña cuando la escuché. Se fue el audio un momentico, espérate. Lugar como Maloca, lo que me mostró fue eso. Recuerda que yo en Zamoga solo estaba con maestros o estaba con público general, pero separados. En Maloca ya comienzo a entender y empiezo a observar y me doy cuenta que yo puedo unir públicos también y que puedo poner a conversar y que no soy yo el que tengo que matarme el cerebro tratando de hacer la traducción de ese concepto a la gente. No, yo puedo dejar los que saben, conversen con el otro, y yo lo que hago, y eso sí lo aprendí en Maloca, y es una escuela para mí, era que yo lo que también podía hacer era formular. ¿Estás escuchando? Ya, si es que se pausa, pero sí, estamos escuchando. Ah, ok. Entonces me doy cuenta que la pregunta se vuelve también una herramienta poderosísima al momento de hacer ese trabajo. Entonces, por eso me encanta que hagas esa pregunta con respecto a Maloca y que podamos como profundizar, porque los centros de ciencia no son necesariamente un lugar pasivo para una persona que llega y espera a que alguien más me cuente cosas. No necesariamente tiene que ser así. Es un modelo, es una forma pasiva de hacerla.
Incluso existe lo que se conoce como el modelo de alfabetización. También existe la alfabetización en los museos, donde un guía se para y te dice, bueno, Andrés, usted no sabe nada de nada, le voy a contar. Y Mm, empieza a botarte datos y datos y datos y datos. Y es una maravilla para el visitante, para muchos visitantes, porque pues está de manera pasiva escuchando. Él verá que mm, se queda. Pero existen modelos más activos que ahora sí comienzan también a trabajar tanto en el aula y también en los de ciencia. Y por eso es importante que los tengamos, donde ya yo converso con el visitante. Y no solo yo, también invito a los de diferentes ramas y que podamos hablar y hacer un sancocho ya extraño, pero que al final la conclusión no necesariamente tiene que haber una conclusión. Pueden salir muchas conclusiones dependiendo de tus intereses, dependiendo de tus conocimientos previos, dependiendo de qué motive a futuro, y cada persona se puede llevar cosas diferentes. No necesariamente tiene que haber una respuesta en un lugar como un centro de ciencias que sea única. Creo que mm. por ahí comienza el asunto. Muy interesante eso, la interdisciplinariedad, porque eso fue lo que también se vivió en ese momento con el proyecto que eran colocando personas de las ciencias, del arte y de la comunicación o de otra área a compartir y a diseñar experiencias. Empiezan a salir cosas muy Sí, diferentes, como cuando cada uno está trabajando por aparte, y eso es como una de las cosas que es semilla también de esto de la Universidad del Futuro, porque es también lo que yo estoy buscando es como reunir un grupo de personas tan diversa pero apasionadas del conocimiento y autodidactas y gente como que esté como activa para diseñar también nuevas experiencias educativas. Es algo que es semilla ahí porque pues se puede hacer en otros niveles, ya después de pasado 10 años, pues ya hay experiencia, hay más recorridos, entonces creo que ese principio de la colaboración pues es parte del juego en el que yo quiero como participar y me parece que eso como que sean unos diálogos muy interesantes también porque estamos, después de estas conversaciones, pues han salido unas aulas y lo interesante del currículo que estamos pensando es como una persona que empiece por un lado, tenga que dialogar por lo menos en una triada con otros campos que son muy diferentes, pero que les exige dialogar y a ver qué puede salir ahí. Entonces, así es que estamos diseñando la cosa para que la gente no se quede solo en el lugar el que sabe más y que es experto, sino como que, bueno, ¿qué tiene que ver la astronomía con el género, por ejemplo? Entonces, eh, entonces como ese tipo de diálogos son los que la Universidad del Futuro o este proyecto como que se ve estimulado en hacer para no quedarnos otra vez en los hilos. Son muy pocas las experiencias educativas donde, como te digo, están los profesores haciendo ese tipo de diálogos. Uno lo ve un poco, por ejemplo, acá en Nidos de IDARTES, uno ve como, bueno, sí, como en las propuestas de Reggio Emilia, que uno ve como los artistas y los educadores como diseñando, ahí se dan cosas muy sí. interesantes porque hay como alguien que viene de otro campo y como que te saca. Pero en las universidades actuales no hay todavía, o hay, pues sí, hay experiencias interdisciplinarias y no niego, pero como que no es como tan habitual como tú lo decías. Entonces me parece muy chévere que señales ese punto porque es uno de los puntos importantes de cualquier emprendimiento educativo o proyecto educativo. Tiene que ser así. Mm. Hay un tema, es una crítica, pero espero que se vuelva crítica constructiva, o más bien lo que hago es evidente algo que está ocurriendo con las universidades, que creo que no es difícil de volver a volver a su cauce. La universidad, pues el mismo nombre lo indica, como que le invita a uno a tener un pensamiento universal, ¿no? O sea, eso es lo que invita la palabra, por lo menos, le invita a uno a eso. Desafortunadamente, ya hemos notado que se ha especializado tanto el conocimiento, tanto. La UNESCO nos tiene unas disciplinas de conocimiento y a su vez cada disciplina se abre en otras más específicas. Y entonces es el número del número del número, como si fuera una secuencia de libros cuando uno va a la biblioteca con el viejo método de fichero. Entonces ya los muchachos terminan volviéndose muy específicos en un campo, casi que hacen un doctorado dentro de la misma universidad que de un pregrado. Y yo lo he notado y lo he visto cuando voy a universidades a hacer invitaciones para hacer acciones que sean diferentes a lo que es el campo de estudio. Entonces, si un estudiante es de ingeniería y yo le digo, oye, te invito a que juguemos un juego de mesa mañana a las 5 acá, él va a decir, no, tengo que ir a la casa a estudiar, o tengo que hacer una tarea, o tengo que hacer, y son cosas muy específicas. Y su concepto de diversión puede estar muy enfocado a, no es que para mí divertirme es ir con mis amigos a tomarme una cerveza. No está mal, a mí me encanta también, lo tengo que aclarar. Pero ya estamos tan sesgados en A, B, C, D,
que el pensamiento universal considero que se está perdiendo en las formaciones. Entonces, no es fácil encontrar a una persona de universidad que te hable de su programa que está preparándose y a su misma vez diga, yo me leí un libro sobre culinaria de tal cosa. Mm, No, yo soy ingeniero y no soy de culinaria. O si soy de culinaria, yo sé que hay gente que habla de estrellas, pero a mí no me interesan las estrellas. O sea, a alguien hablará de eso. Entonces, el concepto de una persona que tenga un pensamiento global, no digo de profundidad, pero sí por lo menos lo básico, creo que lo hemos estado perdiendo. Incluso nosotros, o sea, tú y yo, de la edad que tenemos, aún así todavía estamos muy sesgados en un marco de lo que mm. queremos leer y aprender. Entonces creo que dentro de ese mundo de la universidad, la interdisciplinaridad, ese es el camino para poder lograr rescatar esa forma de ver el mundo de manera holística, como dirían por ahí. O sea, tener esa visión holística, Sí, desde cómo se puede enhebrar una aguja y por qué, hasta cómo se hizo una máquina que hacía ese trabajo por ti, el cómo un telar se trabajaba y cómo los luditas se pelearon contra la tecnología por allá en Inglaterra para que los telares no desplazaran a la gente de sus trabajos. Y de ahí sale el concepto de que la tecnología puede desplazar a la gente. Y entonces históricamente eso cómo nos conecta hoy en día con el tema también de las computadoras y la inteligencia artificial. O sea, la gente que ahorita está diciendo que la inteligencia artificial no debería estar funcionando porque le va a quitar trabajo a la gente, es el mismo argumento que se tenía en la época de los luditas en Inglaterra, cuando se decía que no pusieran los telares en las fábricas porque le quitaban trabajo a las personas que estaban en el trabajo. Entonces, esas discusiones son discusiones que solo vas a llegar a ellos pues, si lees algo de historia o si lees que es la inteligencia artificial. Entonces, es como empezar a mezclar, a mezclar. ¿Cuál es sí, la realidad política en alguna parte? ¿Cómo es la discriminación? ¿Cómo es la... En fin, sí, eso es ahí lo que me pones un encanta a mí tema. de esto. Tú pones un tema bueno y es, bueno, primero me acordó un poco de eso que dijiste al principio de que esa maestra te dijo no sé, y es porque una de las cosas chéveres también en la experiencia educativa y de aprendizaje es como que uno pueda por sus propias cuentas hallar las respuestas y entrar en un camino de aprendizaje y Sí, fomentar el autodidactismo, que es algo como que en las grandes mentalidades, como que lo que han hecho estudios que han mostrado de las personas que han sido muy geniales en la historia, pues han tenido pues un tutor muy cercano con el cual aprender permanentemente, ¿cierto? Pero no siempre han pasado por instituciones educativas, sino que han tenido como un acompañamiento personalizado que le ha invitado como a que esas respuestas como que vayan surgiendo en el camino. Yo he leído algunas historias de científicos, ¿cierto? De Copérnico, ¿cierto? Y lo que notan uno en esas personalidades, el mismo Newton también, y incluso en el campo de la filosofía también, uno ve que las grandes mentalidades más voladas de la filosofía son personas que han estado en campos diferentes y leen literatura y van allí y allá y como que tienen un mundo más amplio. Pero hoy, pues una pregunta que yo quería también hacerte a ti, obviamente, pues esto se va por este lado, pues también por el lado de las inteligencias artificiales. Ahorita hay un tema muy fuerte y es como del sesgo de la atención que tienen los jóvenes hacia las tecnologías, ¿cierto? Y está bien, pues no veo que, pues sí es problemático en algunos momentos, ¿cierto? Porque como que se reduce un poco el mundo a una realidad muy pequeña, pero cómo empezar a usar también estos medios de maneras más inteligentes y más creativas, creo que es parte del reto que cualquier proyecto educativo tiene que empezar a combinar. Cómo hacer para que las tecnologías no nos quedemos una visión también eh, solamente crítica, sino como, y eso nos involucra también a lo que tú estás haciendo ahorita de la gamificación, es cómo llevar algunas cosas de ese mundo tecnológico como a que se le saque más fuerza y más potencialidad y no nos quedemos solamente compartiendo memes o en las redes sociales, sino como que la gente le pueda sacar un jugo más fuerte como a lo tecnológico. ¿Tú cómo ves eso ahí en el caso? Porque yo también he visto no sé, cierto también que la educación universitaria también ha bajado mucho en su calidad en los últimos años. Yo he visto, pues a nosotros nos tocó, hermano, una época que era previa al Internet y podemos notar, pero aquellas generaciones que se forman ahorita no han tenido como eso que tú ujú, contaste al principio de la calle y de otro tipo como de curiosidades que le tocaba a uno que poner en juego más la imaginación. Ahorita como que siento que la imaginación en la universidad como que está un poquito como apagada y me parece chévere. ¿Cómo poder otra vez
seguir impulsando esa pasión por el conocimiento en tiempos donde hay tanta estimulación, tanta información y hay incluso ChatGPT y todas estas tecnologías que facilitan como sintetizar información. Entonces, ¿tú cómo ves cómo se puede jugar con eso, pero al tiempo que no Sí, colapse la imaginación? Esa es una pregunta que yo quería hacerte. sí, creo que aquí nos podríamos quedar 3 horas y me encanta el tema porque cuando eso ocurre, cuando se dan ese tipo de embotellamientos sobre qué hacer, a mí me gusta volver a la pregunta original y es, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y eso también aplica para una sociedad. O sea, eh, tenemos universidades, pero ¿para qué tenemos las universidades? O sea, ¿cuál es la razón de ser una universidad? Y eso también va a estar conectado de los individuos. Los muchachos cuando entran a la universidad, ¿por qué entran a la universidad? Entonces, claro, la respuesta va a ser obvia y es que estamos en una cultura que nos ha invitado a ser productivos, está conectado literal y completamente a un tema económico. No, Mm, no nos desligamos de eso. Para una familia, una persona debe tener un buen ingreso económico. Eso es lo que te inculcan desde pequeño, la sociedad te imprime. Y para eso, pues, una forma, un camino que supuestamente daba era el de la universidad. O sea, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en la época de Platón, en la época aristotélica, a mm, diferencia de eso, o a diferencia incluso de lo que ocurrió con la intención de lo que era la educación en el siglo XII, siglo XI, donde en ese momento era entender la obra de Dios, o sea, para el siglo XI, siglo XII, y por eso se crean las universidades y toda la cosa estudia todo, pero es solo para agradarle a Dios, desde la mirada católica. Pero hay un objetivo claro. Hoy en día las universidades son máquinas para poder que nosotros, los que nos preparamos, podamos ser más productivos. Existen resistencia, más bien, más que resiliencia, resistencia. Y existen unas que son más humanas, donde se enfocan más de, no, pensémonos como humanidad y hagámoslo desde la academia. O sea, metámonos a la academia y desde allá aprovechemos que alguien le está pagando y se puede sentar a las 8 de la mañana a leer, a mirar, a bolear, a escribir y va pensando el porqué de las cosas. ¿Cuál sería mi llamado entonces para la respuesta concreta que tú mencionas con las universidades? ¿Cómo lograr esto? Necesitamos a gente que se sienta a pensar el cómo, el por qué, el cuál podría ser una alternativa de humanidad, tenga ese contacto con el mundo de a pie, con las personas de a pie y tenga contacto con las personas que están siendo técnicas, dando soluciones técnicas. O sea, el ingeniero tiene que conversar, no es que deba, no es que debería, no, tiene que conversar con las personas que están pensándose el mundo también, que tienen tiempo y tienen los recursos para sentarse a pensar el mundo. mm. No estoy diciendo que hagan la receta del que piensa el mundo, no. Estoy diciendo es que conozcan los resultados de esas reflexiones que dan, desde la filosofía, desde la sociología, e incluso de conocer qué pasó antes con nuestras civilizaciones, desde la antropología, desde la arqueología, que sepamos qué pasó antes. Y yo, si soy un ingeniero electrónico, yo miro cómo casa lo que estoy haciendo con respecto a lo que ha ocurrido. No digo que antes se hicieron electrónica, sino que esa tecnología de esa época, ¿a qué los llevó? Ahora, esa tecnología que yo como ingeniero electrónico, como ingeniero de sistemas estoy haciendo, ¿a qué me llevó? Pero eso solo lo voy a poder dilucidar si converso o leo o estoy en contacto con personas que me están mostrando qué está ocurriendo el día de hoy. Entonces no me puedo desconectar de la realidad social. Entonces la universidad tiene que ser ese lugar, más que un sitio donde un profesor entra a un salón y te entrega conocimiento, o te pone a hacer 10 tareas, 1000 tareas de algo técnico, de nada, es a que te ponga a conversar. Para mí las universidades son lugares de conversación más sofisticadas, Ujú, de conversaciones más estructuradas, más intencionadas en muchos casos. mm, Eso es una universidad para mí. sí. Entonces, creo y considero que la solución comienza por ahí, en darle elementos a las universidades para que puedan invitar a esos diálogos. Porque nosotros hablamos de dialogar, 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 pero ¿qué es dialogar? ¿Cómo se dialoga? Eso creo que no nos lo han explicado o no está de manera explícita en un pensum o Mm. en una sábana de programa de las universidades ni colegios. Creo que por ahí comenzaría yo.
Sí, cómo sí, conversar. Luego de cómo sí. conversar, ahora sí vámonos con las disciplinas. Y luego que estén conversando, cómo formular las preguntas que sean como más adecuadas para ese tema. Y puede que al final la gente termine diciendo, oiga, la solución no era tener universidades, no, o sea, no era. La solución era otra cosa diferente. Puede, y es parte del conocimiento. Así es, Me sí, emocioné sí. mucho, Andrés, hombre, hablando. No, no, muy interesante porque la inteligencia tiene que ver también con cómo delimitar las preguntas que son importantes para nuestro tiempo, qué cosas nos vamos a preguntar, pero eso se da solamente es como conversando, porque sí, y eso depende mucho del contexto. Yo vengo de conocer una escuela en la Sierra Nevada de Santa Marta que tiene unas preguntas muy concretas a lo que puede estar aprendiendo unos niños en la zona norte de Bogotá. Entonces, como que Claro. la contextualización me parece una cosa súper importante en cualquier proyecto educativo, porque ¿para qué formar, cierto? ¿Para qué un espacio sabiendo que las necesidades que tú tienes que resolver son estas? Pues tú tienes que poner tu foco ahí. Y hay otras necesidades que también las pone también el tiempo histórico que estamos viviendo, como el cambio climático, los temas de Ujú. género, los temas de las desigualdades sociales, no sé, el pico del petróleo. Lo que tiene que ver con las guerras en el mundo, como que hay también otros escenarios globales y atractores muy fuertes que invitan a que eso se tiene que pensar independientemente si tú eres ingeniero o artista o filósofo, porque son como que preguntas, lo que llamaba Nietzsche como las preguntas de nuestro tiempo, los signos de nuestro tiempo, y eso también, yo creo que eso debería ser parte de la educación, hablar de esos temas, descifrar qué, cómo resolverlos y poner a la gente y a la creatividad de tanta gente joven que uno ve en las universidades como a abordar esos temas con pensamiento sistémico, digo yo, como con herramientas y con estructuras que permitan no resolver el problema para volver al problema a agravarlo, sino como con propuestas que realmente sean más sistémicas, que miren como lo ambiental, lo ecológico, lo espiritual, como todas las dimensiones, y no porque a veces el solucionismo tecnológico ha llevado es que a soluciona una cosa, pero agrava otra vez otras cosas y no resulta resolviendo nada, sino como metiéndonos en una camisa de once varas. Entonces siento que la herramienta sistémica siento que debería también ser parte también de que cualquier persona pueda tener eso en su mente, cómo funcionan los sistemas y cómo se relaciona un sistema con otro, el sistema hidráulico con el sistema. Eso yo no lo vi en la universidad, yo apenas lo estoy aprendiendo y es algo que yo creo que deberíamos tener cátedras de pensar. Esa obra de ese físico, Fritjof Capra, creo que él ha hecho muchos Sí, esfuerzos por que los educadores y las personas divulgar un poco. Él ha hecho la síntesis de mucho conocimiento que ha corrido alrededor de los sistemas y lo ha llevado como, miren, esto puede ser por acá. No sé cómo tú ves eso del pensamiento de sistemas, y yo creo que tú debes tener ujú. algunas claves también frente a eso, porque lo has dicho, pero si quieres decir algo al respecto, maravilloso. No, 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 no. Hay una realidad. Nosotros somos seres vivos, y cuando digo nosotros me estoy refiriendo tanto a plantas como a animales, a todos. O sea, me estoy refiriendo a todos los seres vivos. Tenemos dinámicas de interacción para poder satisfacer necesidades que son primarias y que son inmediatas. El ser humano y cualquier animal y cualquier planta necesita oxígeno. En el caso pues de los animales seres que son a base de oxígeno, necesitamos alimentar para poder restituir las células. Y eso es algo que hay que solucionarlo y ya. Eso no da tiempo de espera a que la Universidad de Oxford haga nada. Eso hay que solucionarlo en el día a día. Y eso genera una preocupación porque estamos inmersos en un sistema, en un pensamiento de sistema, donde la manera para hacerlo es teniendo dinero o poder. O sea, dentro de ese sistema que nosotros estamos actualmente inmersos, lo primero que tienes que aprender es cómo lograr tener o dinero o poder para que te den esos recursos con que satisfacer esas necesidades básicas. Ahora, dentro de ese sistema hemos creado otra necesidad que sabemos perfectamente que no es básica, porque lo sabemos que no es básica, pero la hemos vuelto básica. Y es una necesidad de consumismo, que está ligado a la imagen que tienen los demás o la percepción que tienen los demás de mí. Entonces yo no puedo salir con cualquier ropa, no puedo salir con cualquier tipo de tecnología en mi mano, no con cualquier celular. Eso se ha vuelto una necesidad primaria casi que arranca a veces que primero que las mismas necesidades de comer y de poder vivir, a veces en ocasiones. Entonces el sistema está hecho para que tú pienses, necesita que tú pienses primero en cómo
satisfacer y cómo adquirir habilidades y cómo desarrollar habilidades que te permitan satisfacer esas tres: comer, vestirte, dormir y tener un celular de última gama o similar. Una vez satisfaces eso, una vez logras satisfacer todas esas cosas, ahora sí pasas al mundo un poco más allá de pensar, oye, ¿y será que yo debo botar el papelito en la calle o no? Y ya comienzas a trabajar un tema cívico. Es un anillo o un círculo que logra sobrepasar. Y algunas personas, no todas, van a ese punto del anillo cívico. ¿Cómo me relaciono con mi vecino? Que no sea por cuestiones de comida, que no sea por cuestiones de nada, ni por la percepción de qué dirá mi vecino de mí. No, es, me voy a ir con el vecino para que el Parque Brasil, donde me encuentro en este momento, por cierto, ahí detrás es el Parque Brasil, esté, sea armónico con lo que yo estoy también viviendo en el día a día. Entonces me uno con mis vecinos y hacemos pacas digestoras y sembramos una plantica que sea nativa y ayudamos a que los niños lo cuiden. Eso es un trabajo cívico. Luego paso a un anillo un poco más grande y ya me vuelvo con toda la ciudad de Bogotá. Luego intento armar y ser empático, aunque no viva allá, en volverme empático, eso es otro anillo diferente, con otros grupos de personas. ¿Qué está pasando en el Chocó? Yo no vivo en el Chocó, yo no viajo al Chocó, yo no estoy comprando ni estoy interactuando por chat y por redes sociales con el Chocó, pero ¿cómo logro hacer acciones desde acá y cómo logro pensarme para ser empático con las problemáticas que pasan en el Chocó? Mm, Y así como lo hago con el Chocó, lo hago con el Amazonas, con el Baupés, me voy con la Guajira, tal. Desde lo ecológico, desde lo humano, desde todas las dimensiones que puedas conocer. Y claro, si tú te metes por ese anillo, va a ser muy natural y va a ser rápido la conexión a nivel mundial, como lo ha estado haciendo en este caso Francisco. Francisco, nuestro queridísimo niño, que ya no está tan niño, colombiano, que se habla y se conversa con los grandes líderes para hablar sobre la problemática mundial. Cuando mm, tú comienzas a ser consciente de ese sistema que te está rodeando y sobrepasas el anillo de necesito comer, necesito vestirme, necesito caerle bien a alguien, cuando pasas ese anillo, es natural que comiences a tener entonces un pensamiento más, ahora sí, más integrado, más holístico. Y es natural que comiences a darte cuenta que tu pensamiento es un pedacito con respecto a otros pensamientos, pero que sí influye y que sí está siendo influenciado por esos pensamientos. Y ese pensamiento o esa manera de ver de Jung, de esa gran dimensión, de ese pensamiento colectivo, mm, empieza a cobrar sentido. Pues quizás no de manera literal como lo hacía él, pero sí, sí tenemos un pensamiento colectivo. Ese es el sistema al cual tenemos que trabajar, mm. a un sistema, pero tenemos que ser conscientes que hay que solucionar problemas del ya, porque estamos inmersos en una cultura que nos obliga a hacerlo de esa forma. De acuerdo con esa visión. Eh, Me gustaría que entráramos a hablar un poco de un universo gamificado, que es como tu más reciente como emprendimiento, y me gustaría que habláramos de eso porque, pues, conecta muy bien como con las experiencias previas de divulgar, de conectar, de hacer el aprendizaje más participativo, que es en últimas lo que pasa cuando los niños están jugando. A veces los maestros no ven muy bien, pero cuando uno se acerca al universo de los niños, uno ve que construyen reglas, incluso las cambian, incluso toman decisiones, toman riesgos, se aventuran a hacer cosas nuevas, aplica la imaginación, como que el juego es la esencia de cualquier aprendizaje. Y eso nos conecta un poco con esto de la gamificación, que es un tema también, un atractor de futuro muy fuerte para la educación. Yo trabajo en un proyecto que tiene que ver con educación y tecnología y por ahí siempre los estudiantes están reiteradamente hablando de, no, profe, pero si pensamos esto y lo gamificamos y y es como un lenguaje que ya empieza como a ser como más común en en la educación y bueno, me gustaría que como que nos abrieras ese espectro es el primer programa de esos 93 que hablamos de la gamificación y pues un encuadre general sería maravilloso. Mm. Eh, Mira, el tema realmente de la gamificación es un nombre, es un título, porque tú mismo lo acabas de mencionar, el juego ya ha estado presente en todas partes desde el inicio. Hay un texto, justamente estoy ahí rápida, aprovechar tecnología hablando de eso, para recordar el nombre del personaje, porque sí, creo que es un buen referente. Ya, Huizinga, no se me olvidaba Johan, el apellido del señor Johan Huizinga, que es Homo Ludens. sí. Para,
para nosotros, el tema del juego es reconocido no solo como un canal de aprendizaje, es que no es un canal. Realmente el juego es natural, nosotros los seres humanos nos podemos adaptar al entorno sin necesidad de correr peligros. Eh, Huizinga justamente hace, que es algo que a mí me hizo la cabeza, como dicen a los muchachos, me explotó la cabeza. Mm. Y dice él, primero fue el juego y luego fue la cultura. ¿Todo fue qué? O sea, realmente primero fue el juego y luego la cultura. Ujú. O sea, la cultura es un juego súper elaborado. Es un juego súper elaborado. Tú asumes un rol, construyes o te dan unas reglas. Tú intentas pasarlo lo mejor posible en este mundo y con la gente que está alrededor. Y eso es un juego. Los juegos son eso. Mm. Juegos son acciones donde tú buscas la diversión, la buscas, porque literalmente la buscas, pero tienes unas reglas para poder seguir. Esa es una diferencia que tenemos con el juego. Entonces, la gamificación a mí me llama la atención porque efectivamente noto que cuando intento llevar temas que son pesados, que son como fuertes, densos, a las personas muchas veces no les llama la atención porque se pierde esa diversión. Y si tienes que escoger entre A, B o C, y A es lo que es ñoño, aunque sea importante, pero es ñoño, o B y C, que no es tan importante, pero es divertido, lo más seguro es que un alto porcentaje de las personas se van a ir por lo que es divertido. Eso es algo que entendemos perfectamente en un mundo de inmediatez como la que tenemos actualmente. ¿Qué comienzo a encontrar? Que el juego es una buena herramienta, obviamente la encuentro en la lúdica de lo que es la educación, pero después en el año 2005 más o menos me doy cuenta que también la diversión la utilizaban para empresas. Y yo ve, ¿cómo así que esto también va para empresas? Entonces, no, pues veo gente con una gorrita, con mucho protector solar, con un pito, poniendo a la gente a que trotara por un patio, a que coja la bolita, que coli, y luego al final se reúnen y decían, ven lo importante que es el trabajo colaborativo, ven lo importante que la gente, ay, sí, es muy importante que nos ayudemos entre todos, porque la bolita. Así mismo tienen que hacer ustedes en sus empresas, y yo, esto está como interesante, o sea, no solo tengo que jugar para enseñarle a un niño a hacer algo, sino que también los adultos lo usan. Me empiezo a dar cuenta que entonces el juego era una herramienta muy poderosa y justamente con lo que hice con Maloca y todo esto, y incluso en Manizales, comencé a hacer algunos ensayos de juegos de rol para estudiantes y yo le decía a los maestros en los colegios, profe, no se preocupe que yo le voy a dar su clase de física de vectores, pero se la voy a dar a los chicos en el patio. Y los profes me miraban ah, bueno, está bien, pero como usted va a perder el tiempo. Y yo, déme la oportunidad. Entonces me llevaba a los chicos y hacía mi trabajo de juego de rol allá. Luego me unía con una profesora de sociales, decía, profe, deme un contexto histórico real y yo se lo meto al mismo juego para hacer lo mismo, pero lo unimos dos áreas, física y unimos con tal. Y hicimos ensayitos y funcionaron muy bien. Entonces terminamos hablando de cómo sumar vectores, pero en un marco francés de los cuatro mosqueteros a partir de Alejandro Dumas. Y Ujú. entonces mezclamos dos. Entonces los chicos terminaban el juego no solo hablando de cómo sumar vectores, sino de quién era el cardenal Richelieu, qué había pasado en Francia del... Y yo ve, esto está como interesante. Entonces comienzo a meterme por el lado del juego. Cuando ya llego ahorita, en el año 2012, 2013, es donde encuentro que a alguien se le había ocurrido ponerle nombre a eso. Y eso se llamaba aprendizaje basado en juegos. Aprendizaje basado en juegos. Y me doy cuenta que esa es una metodología activa de enseñanza. Pero más adelante veo que nosotros estamos justamente con el juego, con elementos de juegos, en el día a día, cuando yo voy y me dicen, si compras esto te doy 5 puntos, cuando completes 10 puntos te doy un cono gratis. Oye, espérese, yo aquí estoy utilizando métodos de juego, aunque no me están diciendo que estoy jugando, pero estoy usando elementos de juego. Y ahí es donde entro y me encuentro en la famosa gamificación. El término gamificación es un término que se crea en el año 2002 como palabra, se pone de moda en el año 2010
entra en el diccionario del diccionario de Oxford en el 2014 como palabra, pues como un concepto, Mm, pero se refiere a usar, ojo con eso, se refiere a usar elementos de juegos en contexto que no son juegos. No es que esté jugando para dar un contenido, porque eso sería aprendizaje basado en eso, que ujú, es metodología para aprender. No estoy diciendo, estamos aquí estamos conversando, y en medio de la charla yo te digo, el que conteste primero eso, se va a llevar en este caso un like para sus redes sociales. Utilizando una metodología de juego, pero realmente lo que estamos haciendo es una conversación. O sea, nuestro objetivo no era jugar al que tenga más likes, no, ese no era nuestro objetivo. Nuestro mm. objetivo es conversar, solo que le introduzco elementos de juego. Eso es gamificación. Pues por ahí está encaminado. Y me di cuenta que la gamificación ahora sí está incluida para marketing, empresas, formación, o sea, la misma clásica de formaciones. También está para poder estimular creatividad, para poder afianzar o crear maestrías en ciertas habilidades a través de elementos de juego. Y yo dije, esto me encantó, que está, por aquí lo voy a hacer, hago mi maestría, termino y entonces este año comienzo a darle como estructura más formal, como un emprendimiento, desde las reglas del juego moderno capitalista salvaje, de un emprendimiento que se llama entonces Universo Gamificado, y así es como creo Universo Gamificado. De todas las variantes que te mencioné que puede gamificarse, he estado muy concentrado y me interesa concentrarme en lo que tenga que ser con cambio de hábitos o cambio de comportamientos. Me gustaría y me gusta trabajar el tema de cómo lograr que la gente, que el ciudadano a pie, pueda ser consciente de lo que está pasando a su alrededor y cómo pueda formular y pueda estimular proyectos, pero utilizo entonces herramientas de gamificación para que él se anime y se estimule un poco más a eso. Eso es lo que haría. La otra es con las empresas a nivel interno, también de poderles ayudar, pero a diferencia de lo que hacen mis compañeros recreadores, personalmente no me pongo el ping-pong en la nariz porque me cuesta mucho trabajo ser el de, hola amigos, en mi pie derecho y yo vamos a conquistar el mundo. A mí ese tema me cuesta mucho trabajo. Hago otro tipo de diseños, otro tipo de diseños de gamificación. Eso es lo que más me ha llamado, obviamente, el tema. Y la experiencia que he tenido pues con la educación, pues obviamente también la aplicaré, pero más por ese lado. Maravilloso, Juan. Yo recuerdo como profesor también de una manera muy empírica eh, invitar a los estudiantes de educación a diseñar juegos Sí, para hablar de cosas que no son tan fáciles de hablar. Por ejemplo, la parte emocional de las personas. Entonces, a veces como que me inventaba como unas tarjetas y invitaba a que se diseñaran como pequeños pilotos de juegos de mesa o resignificaba y le mostraba yo un poco como por ejemplo el juego de esa resignificación que hicieron los españoles del Monopoly y se llama el Common Poly, que es como para ajá, hablar de los bienes comunes. Hay un juego de mesa que se llama Pandemic que yo les mostraba también a sí, ellos porque un juego de rol para descifrar, curar enfermedades y cada quien cumple un rol y como que pone también temas globales, como que hay una posibilidad muy grande e incluso también he empezado a ver en videojuegos también proyectos como Never Alone, donde son las comunidades indígenas de los Inuit contando las historias de sus territorios a través de un personaje donde los niños pueden pues jugar y colaborar y aprender y bueno, y hechos. Eso lo encontré hace muy poco, pero es un videojuego ya de hace unos años. Y también otro proyecto que me llama la atención, pues que de pronto se puede acercar a la gamificación de un profe en la Universidad del Valle, que hizo su tesis doctoral en videojuegos, y él una vez convirtió la biblioteca, una biblioteca en Cali como trajo elementos de los videojuegos, pero en un escenario físico donde puso a los chicos a meterse entre los libros y a explorar el entorno y a tener como ciertas pistas. Y eso me pareció súper. fantástico, eso me parece como tan maravilloso. Y yo decía, uff, siempre he tenido como esa admiración por eso y veo que hay mucho por hacer. Tú que estás de pronto tú conoces también muchos referentes también que puedas compartir, pero también me gustaría también que lo que estás, tú por ahí compartiste hace unos días unas fotos de chicos jugando en mesas, qué estaban jugando, me gustaría también saber ambas cosas, como el Claro, escenario claro, de inspiraciones, porque sería chévere dejar esos daticos acá grabados, pero por el otro lado, claro. lo que a mí me llama mucho la atención eso del cambio de comportamientos, porque por ejemplo, también vi una vez empresas como
la Volkswagen, donde colocaban unas escaleras, había un piano y canecas de basura donde metían la basura y como que sonaba, como que dispositivos de persuasión para que las personas como que tuvieran un comportamiento mejor con el medio ambiente. Ese tipo de cosas me parecen que de las cuales pues la pedagogía podría aprender mucho. Efectivamente, los dos últimos referentes, voy a comenzar por ahí porque los dos últimos referentes que pones, el de las escaleras, eso lo hacen en varios lugares de Europa, pero principalmente ese video en particular que tú mencionas es en Dinamarca, si no estoy mal, en el metro de Dinamarca, donde para que la gente use más la escalera convencional que la Mm. escalera eléctrica. Sí, efectivamente. Esos son cambios comportamentales, de comportamiento. El, pues precisamente de eso se trata, de eso se trata esto. Este tema de la gamificación para cambios de comportamientos lo puedes lograr desde casos activos como lo hace, o sea, ese que tú me mencionas del Valle es un muy, muy buen ejemplo de que es una gamificación donde no es que estés con el juego convencional y luego le sacas conclusiones al juego, no, Mm. sino que llevas elementos del videojuego, los llevas los elementos, como son los escenarios, como Mm. son las reglas, porque no sé, me imagino que él habrá utilizado algunas reglas de Claro. tú puedes saltar, puedes subir, puedes bajar, puedes tomar elementos y los aplicas. Y lo hace para que la gente se motive a hacer consultas de biblioteca. Ese es, creo que no hay un ejemplo más fiel de lo que es una gamificación. Eso es una gamificación. Los primeros que tú me mencionaste de Pandemic, el juego de Pandemic, o el Sí, tema juegos de de mesa, otro juego de colaborativo. cartas, esos son juegos colaborativos, pero ese sería un buen ejemplo de lo que es un aprendizaje basado en juego, Ah, ok. ¿sí? Que sería entonces como la otra mirada. O sea, en el aprendizaje basado en juego, tú respetas las reglas del juego tal cual como te lo entregan. O sea, tú sacas la caja, sacas el tablero, sacas los dados, Ujú. pones a jugar con las reglas del juego y Mm. luego le dices a la gente, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Dónde más lo podemos ver? ¿Dónde será que está? ¿Qué fue lo que hizo el rol del piloto? Porque dentro del pandemic hay un piloto. Mm. ¿Qué fue lo que hizo el científico? ¿Qué fue lo que hizo el médico? Sí. Y entonces llevamos eso. Eso es aprendizaje basado en juegos. Ok. Entonces, bajo esa mirada, tú puedes tomar cualquier juego, videojuego, juego de mesa, deporte incluso, y respetando sus reglas, sacarle eso. Parte de eso es lo que hace algunas veces la recreación, los recreacionistas. Pues los recreacionistas que tienen un interés más allá, pues obviamente Ujú. de solo la... Ahora sí, dentro de la gamificación, lo que tú viste de los juegos que estaba compartiendo, ese no era una gamificación, no era un aprendizaje basado en juegos. Ahí lo que estaba mostrando era diseñadores colombianos de juegos, que Ujú. eso es importante, porque si yo voy a aplicar elementos de juego, pues tengo que tener un referente de juego. Y todos nuestros referentes han sido hasta el momento internacionales. Entonces yo he jugado Pac-Man, tú has jugado Pac-Man, todos hemos jugado Pac-Man. Todos hemos jugado Mario Bros, todos hemos jugado Mario Bros Kart, todos hemos jugado de consolas, unos más que otros, ¿sí? Pero tenemos, todos nuestros referentes son internacionales. Lo que yo estaba buscando, y eso fue lo que hice en este caso, fue contactarme con el creador de un juego de mesa de cartas que tiene reglas modernas, pues dentro del mundo de los juegos uno habla de los juegos tradicionales y juegos contemporáneos o modernos, para referirse a unos que tienen un poco más de estructura a nivel de reglas. Entonces, a nivel de Colombia, hay gente que se dedica a eso. En este caso, le hago la cuña a Víctor Duarte, se llama él. Y Víctor es también un diseñador el diseñador industrial, pero creó este juego de cartas para hablar un poco sobre los platos típicos colombianos. O sea que tú puedes tomar el juego y si no te gusta la cocina, no importa, igual lo puedes jugar porque tiene reglas súper enganchadoras y puedes jugar a ganar, como cualquier juego convencional. Pero si te interesa, también puedes tomar las cartas y decir, esta carta que, esto es un sancocho. ¿Y qué necesito para un sancocho? Necesito una papa, porque el juego te lo muestra y te pone a cocinar. Literalmente es un juego de abuelas que entran a un concurso de cuál tiene la mejor sazón. Entonces, dentro del juego, si tú quieres, puedes usarlo como un juego, un aprendizaje basado en juego de Ujú. culinaria colombiana y de cultura colombiana. Y es un juego que le puedes regalar a cualquier persona en Europa para que vea cómo cocinan en Colombia. O sea, listo. Ahí. Eso es lo que a mí me interesaba en este caso. Interesaba que la gente supiera que hay diseñadores colombianos de juegos.
Ahora, un gamificador puede tomar ese juego y sacar los elementos y aplicarlos para otros contextos. O alguien puede tomar el juego tal cual como está y decir, hagamos una reflexión sobre cuál es la cultura culinaria en Colombia y cómo identifica. También se puede hacer de esa manera, no hay ningún problema. Eso es lo que estaba pasando y lo que viste, lo que compartí. Sí, Entonces, entonces tu dime. interés es dialogar con los diseñadores de juegos para ya luego tú... Esa es una de las ramas, claro. Si yo estoy hablando de gamificación, pues tengo que ponerme al día en qué Claro. juegos hay, ¿no? Mm, Y dentro de esos juegos quiero hacerle, y no soy el único, hay otras personas acá que estamos a hacerlo, es de resaltar o de dar a conocer quiénes son esos diseñadores colombianos de juegos, que no tenemos que esperar a que Europa, Alemania, que es la mata de diseñadores de juegos de mesa, nos diga qué hay para hacer. No tengo que esperar la última tendencia en juegos de mesa de allá para poder venir acá y decir, voy a tomar de este juego estos elementos para hacer una gamificación acá en el claro. barrio de Teusaquillo, la localidad de Teusaquillo. No, puedo también buscar diseñadores colombianos. Eso es lo que me interesa en este momento. Buenísimo, buenísimo, Juan. No, pues no sé qué, para ir redondeando nuestra conversación, qué otras cosas de pronto quieres contar que de pronto yo no ya te he preguntado o cosas. Creo que hemos No, pasado como por varios mundos, el mundo de la astronomía, tu experiencia, claro, pero llegamos a un mundo muy interesante y yo siento que dentro de la Universidad del Futuro se van a empezar a diseñar también unos talleres y muchos van a tener que ver con el juego, porque sabemos que con el juego pues podemos tener que pues más personas se puedan involucrar y no priorizar el contenido, sino la experiencia y la participación y todo lo que se da como cuando se esté jugando. Evidentemente, pues no vamos a poder hacer este tipo de experimentos sociales que yo estoy como promoviendo, volviendo otra vez a las metodologías tradicionales. Tenemos que meterle gamificación, tenemos que meterle muchas cosas y mirar también cómo incluso entre nosotros pueden empezar a surgir juegos que nos permitan como hablar de cosas que sean significativas para nuestro territorio, para nuestras vidas o para el medio ambiente, cosas también que conecten con cosas globales, pero que también nos permitan divertirnos en la experiencia. Eso es como que algo que valdría la pena claro, seguir claro. analizando. Claro, hay elementos, entonces ya como para ir cerrando también y que tú me Mm, preguntabas. O sea, yo lo que puedo decir es, cualquier conocimiento de las ciencias que llamamos, entre comillas, puras, y de aquellas ciencias que te dan respuestas de los por qué, de cómo funciona esto. O sea, estoy hablando de la física, la química, la matemática, la astronomía. eh, Tienen que estar inmersas en todos nosotros. No importa si tú eres panadero, no importa, no importa. Porque no solo es el dato, no solo es el dato de el Sol está a 149 millones de kilómetros. No, no es el dato. Es el hecho de que sepas que existen más cosas aparte de la Tierra. O sea, eso, el número vale huevo y medio, pues, si quieres. Es el dato, es el saber que construyas un mapa en tu cabeza de locaciones, de tiempo, de espacio y de cómo o cuáles son esas reglas con las que este universo funciona. Eso debería estar en nuestras cabezas, así sea de manera intuitiva. No tienes que calcular, pero sí de manera intuitiva. Ya tengo eso, ahora lo que necesito es cómo adquiero ese conocimiento o cómo desarrollo métodos para poder deducir esas cosas. Es ahí donde la pedagogía cumple el rol importantísimo. Y dentro de la pedagogía existen modelos de aprendizaje y dentro de los modelos de aprendizaje, uno de los tantos puede utilizar un método y puede que sea más afín contigo de leer. Puede que exista otro que sea de conversar. Puede que exista otro de sentarse solito porque eres una persona que no te gusta casi hablar con la gente. Eso también es válido, eso tampoco hay que satanizarlo. Pero te puedes sentar con un par de juegos de esa y hacer eso. Entonces, la gamificación puede llegar a ser una forma de poder acercar. Entonces, ahí viene entonces para ir cerrando esa parte. Gamificación no es que tenga que estar en todos lados, o sea, eso es algo que le meten a uno en la cabeza. No, la gamificación no es una panacea para solucionar los problemas de todos, para mm, nada. Es mm. solo una forma de llegarle a ciertas personas para poder que logren cumplir sus objetivos, sea de aprendizaje, sea de maestría. Por maestría no me estoy refiriendo a maestría académica, sino de la maestría en lo que hace. Si yo soy un panadero y tengo que ponerle justo el pedacito de queso encima al pastelito, pero hay que ponerlo en cierta posición. Entonces me hago una gamificación donde si logro hacer esto antes de 5 minutos me va a dar un premio. Es una manera fácil de hacerla.
Entonces empiezo a practicar, a practicar. Y es para poder tener maestría en cómo poner el pedacito de queso encima del pastel. Esa es una forma de hacerlo. Es una metodología, pero hay otro que dice, no, a mí no me ponga nada de tiempo ni nada, yo lo hago a mi manera y me tomo, es válido, todo sale. Entonces, yo lo que quiero es que sepan que todo esto lleva al final a que eso son herramientas, metodologías, todo, pero para contestar una pregunta. Y es una pregunta de, ¿qué es lo que quiero que sea en este mundo? Yo no sé si existe realmente una intención más allá, en otra dimensión, que quiere que Juan Carlos haga esto o lo otro. No lo sé. Pero por lo menos lo que sí puedo decir es, mientras me pueda esa respuesta, ¿qué quiero yo y qué es lo que espero yo como persona? No lo que espera de ese sistema Mm. en el que estamos inmersos desde el mundo capital, del mundo económico, de político, sino Juan, como persona. Pregunta básica, filosófica. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué creo que va a pasar? Esas preguntas son básicas. Cuando yo logro trabajar en eso, el resto de cosas que mencionamos hoy en toda la charla son simplemente caminos para poder llegar a concluir eso. Entonces, esa es como mi cierre. Gracias, Juan. Te agradezco mucho por la conversa, estuvo muy, muy fluida. Siempre hablar con la gente como de Manizales, como que fluye muy fácilmente la palabra, como que he notado que podemos estar horas acá y había muchas más preguntas que tenía, pero vamos a dejar por ahí. Y bueno, te agradezco y bueno, esperemos vernos por ahí para vernos y nos tomamos una cervecita por ahí en el bar. Claro que sí, Andrés. Muchas gracias y te felicito por el programa. Qué buen espacio.